que se encuentra a través del Zoom. Hola Carmelo, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por permitirnos la charla. Estábamos analizando con el doctor aquí los aspectos que están relacionados con la psiquis de estos jóvenes. Ahora, yo quiero detenerme un poco más sobre la reconstrucción de la secuencia criminal, en donde aparecen pruebas indubitables de que varios de esos 8 que lo rodearon a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 participaron de forma activa. ¿Es factible establecer mediante el registro de la autopsia cuáles de esos golpes fueron los que le terminaron por apagar la vida a Fernando y las responsabilidades consecuentes que esto conlleva en materia penal? A ver, es una pregunta interesante. A veces la medicina forense o la criminalística no puede responder a todos estos interrogantes de una manera tan fáctica y tan indubitable, por decirlo de alguna manera. Cuando vos analizás las prendas, las marcas y las comparás las prendas con las marcas que dejó en el cuerpo, o en el caso de la zapatilla con lo que dejó en el rostro, estás hablando de que el que la usó golpeó, o el que ensució la camisa o dejó marcas en la camisa, pegó. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y acá pegaron en el tórax e hicieron daño, pegaron en el abdomen e hicieron daño. Pero fundamentalmente pegaron mucho en lo que nosotros llamamos la calota, el cráneoencéfalo. Por eso la desconexión tan importante que hubo, o la desconexión que hubo entre el cerebro, el tronco encefálico y el resto del cuerpo. Por eso no respondía a ningún estímulo, por eso tampoco tenía pulso, etcétera, etcétera. Ahora, esa pregunta que quizás ayer alguien esperaba de las pericias de ayer, una mayor contundencia, un mayor énfasis en la carga de la prueba, o en el que le estaba peritando poner énfasis en lo que decía o en lo que hizo, a veces no se puede hacer, porque vos tenés que evaluar, primero que estaba muy oscuro, después no sabés si era uno u otro, tenés que ir pausado, tenés que ir plano por plano, tenés que detener, tenés que ver que no falte nada de la filmación. Bueno, de hecho, fíjate, abonando esto que decís, ayer, en la 9ª jornada de las audiencias, uno de los imputados, Luciano Pertossi, al momento en el que el perito de la Federal, que había hecho el reconocimiento de los rostros y había empatado esas imágenes con la de los videos, dijo: ese no soy yo no estaba ahí. Y señaló esto, claro, generando hacia el interior del propio tribunal la duda, tal vez como parte de una estrategia procesal del abogado defensor, que seguramente puede ser que haya ocurrido. Sembremos confusión para tratar de, sabemos todos que en el derecho la duda juega a favor del reo, juega a favor del encartado, de la persona que está en este momento en el banquillo de los acusados. Fíjate vos que hasta en ese aspecto uno piensa que también puede haber incidido esto en la determinación de quién fue el responsable de pegarle a quién. A ver, Mauro, está bien. Me parece que lo que hizo este muchacho no produjo tanta conmoción, ni generó ninguna fisura, ni rompió absolutamente nada. Lo que sí te digo que ahora, en la medida que se vayan acercando el tiempo que se termina el debate y esperan la condena, seguramente algunos estarán tratando de ver cómo pueden de alguna forma estar en mayor desventaja con respecto a los que más pegaron. Ya sabemos que hay 5 que tuvieron una participación distinta que el resto. Claro. De cualquier manera, lo que están buscando ahora es que todos fueron funcional al fin propuesto. Lo que decía recién el colega con respecto a las personas que tienen características especiales y van a los entrenamientos y después tienen que cargar la furia, la ira sobre algo, a tener emociones así, emociones más violentas, no emociones que sean placenteras, sino que busquen precisamente el disgusto, el asco, la pleitesía, la lid por la lid misma. Yo te puedo decir que esta gente ahora no es la misma que hace 3 años atrás. No, claro. Vos ves que son distintos, que han cambiado la fisonomía, que ya no son tan atléticos, que ya no son tan morochos, ya no están tan bronceados, ni tienen anabólicos.
obviamente cuando vos ves a alguien en una imagen de hace 3 años atrás y lo ves ahora, vas a ver que no es el mismo. Obviamente que el reconocimiento lo vas a hacer y sabés que es el mismo, pero cuando vos lo ves en la realidad, una foto con otra, te vas a dar cuenta que es el mismo, porque hay rasgos que lo hacen similar, pero que ya no es el mismo porque 3 años adentro, 3 años sin sol, 3 años aburrido, 3 años sin hacer cosas, pensando o no pensando en el exterior, o pensando más en lo que va a pasar con su futuro, seguramente dejan de ser el mismo para transformarse en otras personas. Esto es lo que recién hablaba el colega con saber que si hay un mundo exterior, no pensés tanto en el exterior porque vos estás del otro lado. Claro. Si vos estás del otro lado, adaptate al otro lado porque si no la vas a pasar muy mal. Sí, déjame repasar, antes que terminemos, lo que pasó en la jornada de hoy, porque hoy hubo declaraciones, por supuesto, de bomberos que asistieron a Fernando, ya casi sin ningún tipo de posibilidad de sobrevida, luego de la golpiza que le dieron estas bestias. Pero también, y declararon, a ver dónde lo tenemos, acá está, Javier Timoteo, bombero voluntario de Villa Gesell, contó que llegaron al lugar y ya bajaron con el DEA, que es justamente el sistema para rehabilitarlo. Había una chica haciéndole RCP. Yo soy ambulanciero además y la vi a la chica que estaba bien posicionada y cuando ya se hizo cargo bomberos, le pusimos el DEA, le tomamos los signos vitales. Desgraciadamente ya no tenía signos vitales, Fernando. Esto decían uno de los bomberos, Javier Timoteo, en la declaración del día de hoy. Sí, espera porque Luis quiere aportar algo. Sí, Luis. No, me quería referir a lo que mencionabas hace un ratito respecto de la declaración de Luciano Pertossi. Ajá. En el año 1925 Freud escribió un trabajo que se llama La negación. ¿Y qué propone Freud allí? Existen lo que se llaman los mecanismos de defensa. ¿Para qué sirven los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa sirven para que nosotros no nos enteremos de las cosas que deterioran nuestra autoimagen, que son nuestros propios deseos. Para eso existe la represión, la proyección, la disociación, todos los mecanismos de defensa. Cuando un sentimiento, una fantasía, una idea supera la represión y llega a la conciencia, el último recurso que tenemos es la negación, es ponerle el prefijo no. Freud cuenta el caso de un paciente que tiene un sueño de alto contenido edípico y entonces cuando lo termina, el paciente le dice a Freud, no va a pensar usted que la mujer del sueño era mi madre. O sea, lo que Freud dice es que hay que tachar el no, porque el no es un recurso que se utiliza anteponiendo al verbo el adverbio negativo no o nunca. Si yo te dijera a vos, yo nunca sería capaz de hacer determinada cosa, es porque la idea de hacerlo llegó a la conciencia y el último recurso que tengo para preservar mi autoimagen es decir no o nunca. Qué fuerte eso, ¿eh? Bueno, justamente mencionaste recién a Pertossi. Y hoy, el otro testigo que declaró fue Pablo Zapata. Después yo les voy a dar información sobre Pablo Zapata. Pablo Zapata fue víctima de una agresión brutal por parte de los Pertossi. Vos fíjate que en su momento, y estamos hablando de una secuencia que ocurrió 2 meses antes del asesinato de Fernando, en Zárate, Lucas Pertossi le dijo a Pablo Zapata, el testigo que declaró hoy, hijo de puta, te voy a matar, te voy a robar la moto. Y ya que hablamos de las palabras, exactamente eso fue lo que intentó hacer. Lo golpearon brutalmente a Pablo Zapata, llegándole a fracturar algunos huesos del cráneo, y le robaron su moto. Razón por la cual se inició una causa judicial en un juzgado de Zárate Campana, que luego se demoró a tal punto que nunca fueron ni siquiera citados, ni fueron detenidos 10 minutos, y por eso se pudieron ir de vacaciones. Yo sé que es contrafáctico esto, pero si hubieran quedado detenidos los 2 integrantes del grupo de Rabiers que estuvieron en esa golpiza a Pablo Zapata, tal vez no hubieran estado en Villa Gesell. No deberían haber estado. Hay dos cosas que se pueden decir respecto a lo que acabas de señalar, Mauro. Lo primero es que cuando un sujeto es violento y la violencia le rinde frutos, obtiene lo que se propone, lo adopta eso como método de vida. Es lo mismo que el ladrón. Si yo empiezo a robar y me va bien, voy a seguir robando. ¿Por qué? Porque voy a adoptar ese método de vida
como cualquier otro, el que trabaja adopta el trabajo como método de vida, el violento adopta la violencia como método de vida porque ha logrado lo que se proponía. Y la segunda cosa es que existe un mecanismo psíquico que se llama compulsión de repetición. Los seres humanos tenemos una tendencia inconsciente a repetir cosas. ¿Qué quiere decir? Todos conocemos una persona que fue sometida a varias estafas, todos conocemos una persona a quien las parejas siempre terminan de determinada manera, o sea que también alguien que es violento tiene una tendencia a repetir compulsivamente esa conducta violenta porque lamentablemente debajo de todo esto hay soberbia, hay altivez, hay narcisismo, hay egocentrismo y nadie quiere renunciar a la gratificación narcisista de sentirse superior. Lamentablemente es así. En parte este testimonio que les contábamos sirve para mostrar lo que de algún modo Luis también está explicando, que es el modus operandi que ya tenían establecido previamente y que les daba resultado efectivamente, porque al menos en su pueblo gozaban de una impunidad que evidentemente en Villa Gesell no tuvieron, razón por la cual evidentemente se pasaron y lograron este resultado mortal. Carmelo, quisiera escuchar una última reflexión tuya antes de cerrar este bloque tan interesante. No, está bien, Mauro, está muy bien. Yo quizás también haciendo lo mismo que el colega no voy a usar tanto tecnicismo porque de alguna manera quizás tendríamos que andar en otros aspectos. Lo que yo digo es que esta gente tenía, como decís, son provocadores, son pendencieros, porque buscaban otra forma para poder divertirse, otra forma para poder canalizar su ira y como decíamos recién, la omnipotencia de sentirse superiores. Y aparte también sentirse impunes, porque en el lugar donde ellos estaban, de alguna manera, pudieran ejercer estos hechos y salir de ellos de manera mucho más airosa, de manera mucho más, digamos, más libres, más tranquilos, porque los contactos eso lo permitían. Por eso, como vos decías recién, si la justicia hubiera actuado, hubieran sido preventores, seguramente esta gente hubiera estado detenida mucho antes, porque varios de los pertosis tienen varias causas y sin embargo seguían libres como si nada y podían hacer su vida como si nada. Entonces, en esa escalada de ir por más y cada vez más, porque como decía recién el colega, el deseo nunca se satisface, el deseo nunca se satisface y los líderes siempre van por más. Entonces, como en esta agrupación hay un líder que siempre va por más, otros lo siguen y entonces después se hacen estas cuestiones. Vos estás frente a una presa, por decirlo de alguna manera, frente a una víctima y entonces el otro lo incita, el otro le pega hasta que al final termina matándolo. Eso es lo que lograron y después con esa frialdad y con esa indiferencia se fueron a seguir haciendo su vida y eso es lo que de alguna manera genera el rechazo de la gente, la falta de empatía, la falta de sentimiento hacia el otro, que indefenso y todo le seguían pegando, aún estando más indefenso todavía, porque primero le pegaron para dejarlo indefenso y después le siguieron pegando. Carmelo, esto es lo que la sociedad llama una sociedad violenta, sin escrúpulos y sin límites. Carmelo, Luis, a los dos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Que tengan buenas noches. Gracias igualmente. Chao, Pablo. Después de este que es uno de los temas más duros que nos toca